para eso tenemos que calcular este estimador de diferencia en diferencias, ¿sale? Que no es más que la resta de dos restas. Algebraicamente podemos tener esto, chicos, decíamos, o sea, donde restamos el tratamiento menos el control en el periodo 2, menos el tratamiento menos el control en el periodo 1, o también podíamos hacer restar el tratamiento de 2 menos el tratamiento de 1, ¿sale? Vean que algebraicamente es posible, menos el control en el periodo 2 menos el control en el periodo 1. También es posible calcularlo de esa forma, ¿sale? Pero bueno, en nuestro caso, pues vamos a expresarlo así. Obviamente tenemos que medirlo para una variable en particular. En este caso, pues nosotros lo hicimos para el precio promedio de las casas, pero puede definirse para, no sé, el promedio de la productividad en una empresa, ¿no? El promedio en las calificaciones de los estudiantes que recibieron un apoyo. ¿Sí queda claro, chicos? O el promedio en la reducción de pobreza o la pobreza a partir de la ejecución de un programa. Entonces, pueden hacer muchas cosas. Y recuerden, nada más, tenemos que tener, decíamos, dos grupos, uno de control, que es esta línea oscura, y uno de tratamiento, que se corresponde a este azul. Ahorita vamos a ver a qué es. Ok, aquí lo único que requerimos es que se cumpla un supuesto, que esto es algo restrictivo, pero se puede ir relajando, aunque bueno, nosotros ya no lo vamos a ver porque, pues bueno, no daría tiempo. Esto es un mundo de literatura, o sea, para esto hay cursos específicos. Pero este supuesto de tendencias paralelas, esto se refiere a que supongamos que dos grupos, tratamiento y control, traían una misma tendencia. ¿Por qué? Porque suponiendo que, miren, decíamos, este sería, digamos, la línea discontinua, sería el grupo de tratamiento en caso de no haber recibido el tratamiento. ¿Sale? O sea, es el otro grupo en caso de no haber recibido tratamiento. Ya estaba por arriba, si se dan cuenta, con una misma pendiente, con tendencias paralelas. Sin embargo, directamente este efecto promedio de tratamiento calculado a través del estimador de diferencia y diferencias es este cambio en la pendiente. ¿Ok? No es toda esta diferencia el efecto, no, porque los grupos ya eran distintos desde un inicio. Recuerden que en el ejemplo del incinerador de basura, ya las casas, lejos del incinerador, ya costaban más, chicos, que las casas cerca del incinerador, lo cual más o menos nos dice que el incinerador se puso precisamente en un lugar donde las casas eran más baratas. Entonces no puedo comparar estos dos, sino tengo que comparar cómo cambió la pendiente, dado que traían tendencias similares, con magnitudes distintas, pero tendencias similares. O por ejemplo, en ese ejemplo que yo les estoy dando, como el efecto es negativo, tal vez no sea tan fácil de visualizar, pero imaginemos uno con pendiente positiva. Ok. La productividad, ustedes están de acuerdo, chicos, que aumente en el tiempo, ¿no? Las personas somos más productivas hoy que hace 20 años, que hace 50 años, que hace, ¿no? Entonces aquí tenemos la productividad, por ejemplo, de los estados del sureste. Seguramente está incrementando en México. Y imaginemos que estos son los estados del Bajío, estas líneas azules. Bueno, supongamos que es esta, ¿no? Que es esto de acá. Bueno, ok. Ahora, imaginemos que en vistas o buscando una mayor productividad, los estados del Bajío, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, pues bueno, dan un estímulo fiscal a las empresas para que si capacitan a sus empleados, pues entonces, pues bueno, se hace eso, esa capacitación sea deducible de impuestos. De hecho lo es, ¿no, chicos? Pero vamos a asumir que solamente lo hace un grupo de estados y otro grupo de estados no lo hace. Bueno, en este caso, chicos, ¿qué es lo que sucede entonces? Los dos grupos ya eran distintos. Este estaba muy por arriba de este. Inicialmente esta es la diferencia y en términos finales, o sea, ¿qué vamos a decir? Bueno, esto es lo que realmente sucedió. Esta línea discontinua es lo que se conoce como el contrafactual. El contrafactual
es lo que hubiera sucedido en caso de que no hubiera existido el incentivo fiscal. ¿Qué significa? Que esta línea discontinua es hipotética, no es observable, de hecho. Se puede estimar posteriormente, pero en general decimos que no es observable. ¿Qué es lo que yo observo? Este cambio, esta línea de acá. Y entonces el estimador de diferencias en diferencias nos da este cambio en las tendencias, que si se dan cuenta es el mismo cambio que con respecto a esta tendencia que si hubiera sido con respecto a esta tendencia. ¿Ok? Pero en realidad, repito, lo que nos interesa es esto. En realidad ese es el efecto promedio del tratamiento. Y abajito es donde me faltó hacer un cambio, porque dice, la línea discontinua representa el resultado que la unidad tratada hubiera experimentado, creo que voy a poner en negritas, hubiera experimentado en ausencia, ay, ven, hasta mal redactado está. La línea discontinua representa el resultado que del tratamiento, que como les acabo de decir, esto se conoce como el contrafactual. Un contrafactual es, imagínense chicos, ¿qué hubiera pasado si no tuvieran a los padres que tienen ahora? ¿Qué hubiera pasado si no estudiaran en economía? ¿Qué hubiera pasado si algo, no sé, no, ya me voy a meter en otras cosas? ¿Qué hubiera pasado? No sé, ¿sí me entienden que es un contrafactual? Sí. Sí, seguros. Sí. Bueno. Dije ya nomás para que se calle. No, sí. Compañera última, ¿cómo se llama esto entonces? ¿Cómo se llama esta línea azul? ¿Esta discontinua? La última que habló, la que dijo, sí. Ah, yo fui. Con, conflictual, ¿o cómo dijo? Ya. No me Se acaba la clase, compañeros, ahorita ya. No. ¿Cómo se llama, chicos? Ok. Contrafactual. Contrafactual, déjenlo escribo ahorita. ¿Y cómo se llama esto? Este es el contrafactual. Y este es el... Obviamente es el efecto promedio, es el promedio porque no a todo les pega igual, pero en promedio, ¿cómo le pegó el tratamiento? ¿Ok? Antes se tenían esta distancia, ahora ya tienen esta distancia, que en realidad es este cachito. En realidad es este cachito, ¿no? Este es el efecto real. No toda esta diferencia, sino este es el efecto en realidad del tratamiento. ¿Ok? Bueno. No, ok, y recuerden, ¿por qué no es todo esto? Ya con eso cierro. ¿Por qué no es todo esto? Porque recuerden que eso ya lo vimos nosotros en el último ejemplo del, del incinerador. Es esto no es el efecto, ¿eh? ¿Por qué? Porque sería ¿cómo se dice? Porque este es el efecto solamente del cambio en el segundo periodo o en el periodo 1, como quieren decirle. En realidad es este menos esto. Eso menos esto, ¿qué me da? Este cachito de aquí, el efecto promedio del tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, creo que sí ya, bueno, ahí creo que sí ya quedó claro, la verdad, no les he preguntado, pero bueno, yo ya supongo que ya está claro. No, en serio, ya, ¿sí queda claro más o menos? Sí, ya quedó más claro. Sí, sí queda claro. Recuerden que era
¿Quién me dice la fórmula del estimador de diferencia en diferencias? ¿Alguien que la tenga ahí apuntada o nadie la ha apuntado todavía? Bueno. Tratamiento menos control en el segundo periodo, menos tratamiento menos control en el primer periodo. ¿Qué me da? Este cachito de aquí. Este gráfico no viene de... ¿no? Tratamiento menos control en el segundo periodo, menos tratamiento menos control en el primer periodo. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más les iba a comentar? A ver si no se me está pasando nada. Mientras, repito, no sé si hay preguntas. Bueno. Miren, si yo hiciera, estos son los datos, recuerden, del incinerador en el 81. Recuerden que en medio de estos dos periodos, 78 y 81, hubo un rumor de que iban a poner un incinerador y queremos evaluarlo para, pues bueno, para un grupo de tratamiento y un grupo de control. El grupo de tratamiento es a quienes les pusieron muy cerca el incinerador, en un radio de 5 kilómetros, y el grupo de control es quien está más de 5 kilómetros, ¿no? A más de 5 kilómetros del incinerador de basura. En el libro dice que son 3 millas, pero es más o menos 5 kilómetros. Y recuerden que tenemos entonces dos periodos, dos periodos, y tenemos los datos de venta de casas del 78 y los datos de venta en 81, tanto para las casas cerca del incinerador como para las casas lejos. ¿Ok? Entonces, si yo hubiera calculado este 30,000 nada más, solamente el del 81, están de acuerdo que es esto, ¿no? Es todo esto. Lo cual está muy exagerado, porque en realidad, como decíamos, las casas ya traían una diferencia desde el 78. Vean, desde el 78 las casas ya costaban $18,824 menos. Entonces, en 81, Near Incinerator, que es una dummy 1 si están cerca del incinerador, 0 si están a más de 5 kilómetros, nos dice, bueno, si está cerca respecto a estar lejos, me da menos $30,688. ¿Ok? Mucho. Pero no es todo esto. Es menos 30,000, menos 18,000, que es el primer periodo, y obviamente esa resta de menos 30,000, menos 18,000, es menos 11,863. El estimador de diferencias en diferencias me arroja este resultado. Este estimador de diferencia en diferencias lo que me calcula, les digo, es el efecto promedio del tratamiento. Díganme si hay una duda, chicos, de verdad, aquí es importante que me detengan ya, por si hay algo. ¿A poco ya quedó claro entonces sobre sí? Bueno, si no, pues ustedes leen. ¿Cuál es la constante? La constante en 81, ¿qué sería 100,307? Para sacar todo ahorita ya de una vez. ¿Se acuerdan que con eso ya me estaba trabando la clase pasada? Esos $100,307 de la constante, ¿qué son? Esa es la beta C, pero ¿a qué se refieren esos $100,000? Es el precio de las casas en el 81. ¿Las casas cerca o las casas lejos? Exacto, las casas. En que la beta cero o la constante es el valor de la Y, es el precio, cuando las independientes son cero. Y si este es cero, significa que estamos hablando de las casas lejos. Son la diferencia ya en 81 eran $30,000 y en 81 las casas lejos en promedio costaban 100. ¿Cuánto cuestan más o menos en promedio casas cerca del incinerador en 81? Pues sería $101,000 menos estos 30,688, que
son alrededor de 60 y tantos mil dólares, ¿no? No, como ¿cuánto sería? Una vez. ¿Se ve la calculadora aquí? Sí. Pues miren, yo siempre les ando diciendo saquen su calculadora y van a decir que soy bien flojo, ¿no? No, perdón, es 100,307.5. Es 70,619, ¿no? .23. Bueno, ya lo sacas. Que está bien, no, está bien. A ver, no, ya lo estoy calculando aquí de una vez. A ver. Es que le puse menos al 101,000. El profe se puso nervioso. Estás poniendo nervioso, compañero. Tienes razón, 70,000 y tantos. Ese es el precio promedio de las casas en 81. Las que están cerca. Las casas, las que están cerca, exactamente, las que están cerca. Las que están lejos, 101,307. Perfecto. Gracias por hacer la aclaración. Ok. De hecho, ahora vamos al del 78. En 78, las casas en promedio costaban un poquito menos. Vean que sí hay un efecto inflacionario, porque de hecho todo esto está deflactado. ¿Sale? Ok, entonces en promedio, las casas en 78, las casas lejos, ¿no? Costaban 82,517.23. Y las casas cerca costaban 18,824.37, que son alrededor de 63,692. Ok. ¿Aumentaron los precios de las casas para los lugares cerca, chicos? ¿Para los cerca del incinerador? Sí, ¿no? Pues sí, ¿no? En la otra, ¿cuánto estaban? 70,000 y tantos, ¿no? Sí, ajá. Pero ¿cuánto aumentaron las casas lejos del incinerador? Pues proporcionalmente mucho más, ¿no? ¿Parece? O podemos sacarlo, de hecho. A ver, nada más rapidísimo, ya con esto termino, ¿eh? A ver, antes eran 101,307.5. Entre el dato anterior, que es 82,517.23, 122%, no, algo hice mal, ¿qué hice mal? A ver, puse algo mal, yo creo, ¿no? No, bueno, algo fue al revés, más bien era al revés, 82,517.23 entre 1,307.5 por 100. No sé qué tengo aquí en el teclado que se me va todo chueco. Aquí, es 22%, ¿no? Perdón. Dato. A esta hora no sé por qué estoy, ¿sabe qué? Como acabo de comer. Profe, está enamorado, díganos. Sí, no, perdón, compañero. Ya confísalo. Sí, yo creo que Eres sí. la No, afortunada, ¿saben qué? Es que es después de la hora de comida. Entonces, es el mal del puerco, ¿no? un poquito sí. Mira, ya borré mejor otra vez. Dato actual de 100,307.5. Dato actual entre dato anterior, que es 82,517.23. Ok, es esto. Menos 1 es 22.7%. Las casas aumentaron 22.7%. Y las otras aumentaron, obviamente las que están cerca, aumentaron, pero mucho menor. Y ese efecto o ese incremento mucho menor es también parte del efecto del incinerador, ¿no? En fin, creo que, bueno, no sé ustedes díganme lo contrario, pues esto creo que estas dos regresiones nos permiten entender el problema. Ahora, como les decía la clase pasada, en la práctica nunca se hace una regresión para un año y otra regresión para otro año. En la práctica
recuerden que esto ya lo habíamos hecho desde el cálculo de la brecha salarial en el tiempo, ¿no? Lo que podemos hacer es interactuar las variables de interés con las variables temporales. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bien, si yo hago interactuar la variable de tiempo con la de Near Incinerator, que es la variable de interés en este ejercicio, obtengo el estimador de diferencia en diferencias, o ese es el estimador de diferencia en diferencias, que me arrojan un efecto promedio del tratamiento de menos 11.863, que es exactamente lo que obtuvimos atrás. ¿Ok? Ahora, tenemos otras. Les decía, el 82.000, ¿qué es, chicos? Recuerden, la constante es el valor de la dependiente cuando todas son 0. Y si Y81 es 0, es decir, si el año es 0, si el año 81 es 0, es que estamos hablando del 78. Y si estamos hablando de Near Incinerator, es decir, que es 1, entonces estamos hablando de las casas que están lejos o cerca. Lejos. Lejos, exactamente. Vean, este 82.517 lo encuentran en la regresión del 78 para las casas que están lejos. ¿Ok? El Y81, chicos, nos da el cambio en el tiempo, solamente que no nos da el cambio de tiempo para todas las variables. Me lo da, miren, es 18.790. Es la resta de la constante en 81 menos la constante del 78. O sea, si ustedes restan 101.307.5 menos 82.517.23, les da ese 18.790. Y finalmente, Near Incinerator, que es las casas que están cerca, en el año 78. ¿Por qué en el año 78? Porque recuerden que me da el cambio en 78, el efecto en 78 de estar cerca versus lejos, y me da el de 81. Este es el cambio de 81 con respecto a 78. Entonces, este es de 78 menos 18.824, aquí está, es la regresión de 78. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo menos 18.824 más menos 11.863? ¿Qué me da, chicos? Esto ya ustedes deberían saberlo también. O sea, ¿qué pasa si yo sumo estas dos? Dado que una es el cambio en 78 más el cambio de 81 respecto a 78 de las casas que están cerca. ¿Cuánto es esto? Más o menos, ¿cuánto les va a dar? Así, ojo de buen cubero. Igual como 18, ¿no? No, En la suma da como Menos 7.000. menos. No sé qué. Menos 7.000 más o menos. Me salió menos 30.000. Ajá, es menos Menos 30.000. 30.688.27 me salió. Exactamente, ¿que esos de dónde vienen? A ver, ¿de qué pongo esto? Nada más. ¿Qué son? Es esto. O sea, el cambio son los 11.863. O sea, tenemos menos 18.824. Si le sumo el cambio de 81 respecto a 78, me da el cambio de menos 30.688. Esto es como cuando veíamos el cambio, les decía, en la brecha salarial, chicos, que decíamos, ok, esto es el cambio, esto es la brecha salarial en un año. Este es el cambio en la brecha salarial con respecto a ese año. Si yo sumo esas dos, me dan la brecha salarial en el último año. Entonces, les decía, tienen que revisar bastante este ejemplo porque sí puede ser un poquito confuso. Si ven a ver lo que me pasó el viernes, ¿no? Entonces, echen un ojo, chicos, porque la práctica, repito, todo se hace con una sola regresión. Nunca van a ver dos regresiones. Esto lo hacía nada más como para confundir un poquito, porque el autor lo presenta de esta forma a propósito, donde hace pensar al lector que inicialmente la diferencia por el incinerador de basura era de $30,000.
porque eso ya es una vez que inició el rumor de la construcción del incinerador. Pero ya lo real es, tienen que restar lo que ya ocurría en 78, porque ya eran casas distintas desde un inicio. Eran colonias o casas distintas. Entonces, repito, no podemos restar solamente el último periodo, tenemos que tomar en cuenta también el periodo inicial, que en este caso era 78. Y repito, todo sale desde este cuadro. ¿Sale? Bueno. Seguimos adelante. Este ejemplo, chicos, en este ejemplo, vean que esta variable no es estadísticamente significativa, que es el estimador, que es el importante, ¿no? Este es el que nos interesa, que es el estimador de diferencia en diferencias. Si ustedes dividen 11.863 entre su error estándar, que es 7.556, obtendríamos la T. Pero esa T creo que sale 1.50 y tantos, ¿no? No sé. 11.863. Menos 1.57 me salió. Sí, menos 1.57, ¿no? Ajá. Ok, eso no es estadísticamente significativo, ni siquiera el 10%, chicos. Ok. ¿Qué pasa aquí? Dos problemas. Uno, o dos cuestiones, no problemas, son características que están presentándose. Una es que la variable dependiente son cantidades grandes, son magnitudes grandes. Entonces, lo ideal es reducir potenciales problemas de heterocedasticidad especialmente y tener una interpretación más sencilla, más compacta, utilizando logaritmos. Y la otra es que vamos a incluir más variables. ¿Por qué? Suponer que los precios de las casas solamente dependen de un incinerador de basura, pues es como bastante irreal. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Incluir más controles, más variables explicativas. ¿Por qué? Pues porque eso va a aumentar el poder de predicción de nuestro modelo y porque, repito, pues sería como muy poco factible que los precios de las casas solamente, pues que como si no tuvieran características, ¿no? Como si todas las casas fueran iguales, lo cual en este ejemplo en particular no es cierto. Entonces, primera ampliación que hacemos es meter logaritmos, ¿sale? Meter logaritmos y entonces decimos que este es el efecto promedio de tratamiento o estimador de primeras diferencias, ¿no? En realidad, entonces, el efecto promedio es que el incinerador disminuyó el precio de las casas en 6.3%. Vean que hay que multiplicar por 100, dado que el logaritmo de los precios de las casas es... esta variable está en logaritmos y estas variables no están en logaritmos. Entonces, perfecto. Ya sabemos que la reducción es del 6.3%, pero otra vez vean el problema. El error estándar ahora es mayor. O sea, si ustedes dividen estas dos, de hecho les va a salir un valor menor que 0. Menor que 1, perdón, 0 punto y algo. Entonces, no es significativa, lo cual de entrada es raro porque antes sí era significativa. No sé si lo puse, no lo puse aquí, vamos a las regresiones, chicos, pero bueno, antes de eso, lo que vamos a hacer ahorita es meterle más variables, como tamaño de la casa, número de recámaras, número de baños, distancia a los centros comerciales, distancia al centro de la ciudad. Eso es muy importante para estas casas gringas. Entonces, vamos a ver qué sucede de ser una variable no estadísticamente significativa, menos 6.3%, a agregar más variables. Por último, nada más, antes de pasar a Python, este es el efecto promedio del tratamiento, ¿no? El efecto promedio del tratamiento se obtiene a partir del estimador de diferencias en diferencias. Y para que ustedes tengan un entendimiento así muy cañón de este tema, ya así de todo con lo que sale, pues tendrían que entender esta notación. Recuerden que C es el grupo de control, T es el grupo de tratamiento, ¿sale?
D2 es una dummy, que es igual a 1 si estamos en el segundo periodo, e igual a 0 si estamos en el primer periodo. Entonces, ¿cómo quedaría esto? La regresión, ¿cómo queda? ¿No? Pues es la dependiente. Este es el intercepto. Este es el intercepto del segundo periodo. Esto es el tratamiento, es decir, es la variable dummy, que en nuestro caso era si estaba cerca o lejos del incinerador. Y esta es la multiplicación de esa dummy 2 con la variable de tratamiento, que era multiplicar 81 por si estaba cerca del incinerador. Y a partir de todas estas betas y deltas, pues podemos analizar todos los, o entender cada una de las betas y las operaciones aritméticas entre ellas, pero de entrada el más importante, ¿cuál es? Es este, ¿no? Es delta 1, que es el efecto promedio del tratamiento que se obtiene a partir del estimador de diferencias en diferencias, de diferencia en diferencias. Beta 0 es la variable de control, ¿no? Antes, es el intercepto. Beta 0 más delta 0, por ejemplo, esto de acá, que es esto de aquí, y sería esto. Ese es el intercepto en el periodo 2, no sé si recuerden eso. ¿Sale? Entonces, hay algunas interesantes, por ejemplo, este es el intercepto para el grupo de controlantes. Este es el cambio en el grupo la diferencia entre el grupo de tratamiento y el control antes de la intervención. Entonces ustedes pueden, repito, ir interpretando cada uno de estos, pero en realidad yo solamente o casi siempre nos vamos a enfocar exclusivamente en este. ¿Sale? Sobre todo si es un modelo con logaritmos, porque los modelos con variable dependiente de logaritmos, pues no podemos interpretar el intercepto muy directamente. De hecho, tenemos que aplicarle el exponencial para eliminar el logaritmo. Entonces, a veces como que no es tan, pues ya se empieza a ser poco práctico. Pero bueno, entonces, esto que es delta 1, repito, se llama el estimador de diferencias, el estimador de diferencias, o ese efecto que se obtiene se le conoce como efecto promedio del tratamiento. O sea, en sí, el delta 1 es la fórmula, ¿sale? O sea, el delta 1, la estimación, es el estimador de diferencia y diferencia. Y este es un número que vamos a obtener, ¿sale? Que pues, se le conoce como el efecto promedio del tratamiento. Pues, en este caso sería en promedio qué le pasó a los precios de las casas por tener cerca el incinerador. Y la próxima clase vamos a ver la aplicación del libro que les decía de Mastering Metrics,